Tengan todos ustedes muy buenos días. Es para mí un gusto darles la bienvenida a un capítulo más de este tan importante podcast Educación al Micrófono. Mi nombre es Angie Carolina Cerón Andrade y hoy tenemos dos invitados especiales. Licenciada Jessica Fernanda Sotelo y el licenciado Edgar Flores. El día de hoy estaremos abordando una temática que ha marcado en cierta medida el quehacer de la educación, teniendo en cuenta que la educación va evolucionando con el tiempo y que podemos aprender del pasado. Vamos, ahora sí, a adentrarnos en la temática para el día de hoy, la educación como un proceso histórico. Y para esto es necesario traer a nuestros micrófonos a nuestra invitada especial. Profe Jessica, sea usted bienvenida a nuestro programa y más con este tan importante tema. Muchas gracias, profe Carolina, por brindarme este espacio. Con gusto, mi profe. En este orden de ideas tenemos dos preguntas para usted. La primera sería, ¿qué es la educación y cuál ha sido el aporte a la sociedad? Bueno, hablando sobre educación, debo empezar diciendo que es un término muy amplio y antiguo, por lo que nos podríamos quedar horas debatiendo sobre esto. La educación es un espacio donde se comparten conocimientos de todo tipo, en el que el ser humano se construye de una forma integral, lo cual permite relacionarse con los demás y así comunicar y a la vez recibir de otras personas más conocimientos, consiguiendo una transformación y una visión más amplia del mundo que lo rodea. Esto, desde luego, logrado a través de la experiencia personal, pero también hay una educación conseguida en los lugares diseñados para este fin, que son las instituciones educativas, donde se enseña a los estudiantes los conocimientos de las ciencias, las artes y demás, que al culminar este ciclo se continúa una formación profesional en un área específica que le permite desempeñarla para tener un sustento. La mezcla de estos dos tipos de educación de alguna manera puede contribuir en la sociedad a tener personas con capacidades para afrontar las situaciones que se puedan presentar en los diferentes espacios donde se desenvuelve. Y la segunda pregunta sería, ¿cómo se ha dado o cómo ha sido la educación en Colombia? Profe Carolina, la educación en Colombia ha estado marcada en sus orígenes con la Iglesia Católica, debido a que se firmaron unos acuerdos que otorgaban poder a la Iglesia en el sector de la educación. Gracias a esto, es común encontrar un gran número de instituciones de carácter educativo religioso en el territorio nacional y por ello se puede afirmar que el pensamiento cristiano ha caracterizado la formación en los distintos niveles de educación en el país. La educación en Colombia, desde mi experiencia, puedo decir que se ha visto marcada por situaciones en las diferentes instituciones educativas en las que he estado, por carencia de recursos didácticos, mobiliario, infraestructura, entre otros, donde como docente me veo en la necesidad de trabajar con lo que el medio ofrece para poder motivar y transmitir a los estudiantes conocimientos y lograr en ellos un aprendizaje y un gusto por asistir. También, pues debo resaltar la importancia de guiar a los estudiantes hacia una pedagogía crítica, donde tengan un espacio para analizar y reflexionar acerca de lo que aprenden y ocurre a su alrededor. Muchas gracias, mi profe Jessica. Es un aporte muy importante para que nosotros vayamos conociendo todo lo que tiene que ver con la educación en este camino del desarrollo. Y ahora damos la bienvenida a nuestro experto, el profe Edgar Flores. Buenos días, mi profe. Buenos días, muchas gracias por su excelente aporte. Mi profe, en este ámbito de la educación, la profe Jessica menciona un término que para nuestros oyentes es nuevo, la pedagogía crítica. Profe, ¿qué conoce acerca de este tema? Bueno, hablando un poco sobre la pedagogía crítica, podríamos decir que esta es una corriente educativa que promueve el pensamiento crítico y la transformación social. Su principal objetivo es que los estudiantes tengan la capacidad de cuestionar información, de analizar estructuras sociales y a la vez ser consciente de la corresponsabilidad social. Es decir, que sean personas que con sus acciones cambien para bien la sociedad. De acuerdo con el enfoque de Maldonado, la pedagogía crítica se basa en una reflexión profunda sobre la educación y su papel en la transformación social. Maldonado sostiene que la educación no debe ser vista simplemente como un proceso técnico de transmisión de conocimiento, sino como una herramienta para la emancipación de los individuos y la sociedad.
En su perspectiva, la pedagogía crítica tiene como propósito cuestionar las estructuras de poder y las ideologías dominantes que reproducen las desigualdades sociales y educativas. En resumen, la pedagogía crítica, según Maldonado, busca una educación que sea liberadora, que no solo forme académicamente, sino también libere a las personas del sometimiento a estructuras de poder y les permita ser sujetos activos de cambio en la sociedad. Y para ello se requiere de un sistema educativo que fomente la participación activa de los estudiantes. Gracias, mi profe Edgar. Sí que es interesante aprender cada día nuevos términos y más este que nos lleva a tener un pensamiento crítico. Profe Edgar, dicho esto, comentémosle a nuestros oyentes una experiencia que usted haya tenido y que le haya marcado su quehacer profesional. Claro que sí, mi compañera Carolina. Hay muchas experiencias, pero una de las que han marcado es la deserción escolar, ya que los estudiantes que provienen de contextos socioeconómicos desfavorecidos pueden sentirse excluidos o menospreciados dentro del sistema educativo tradicional, lo que puede llevar al abandono de la escuela. Podríamos concluir entonces que la pedagogía crítica, al proponer una educación más inclusiva y equitativa, busca precisamente reducir estas brechas y evitar que los estudiantes se sientan ajenos a la escuela. Muchísimas gracias. Muchas gracias, queridos invitados, por sus intervenciones. Han sido muy enriquecedoras para nuestro desarrollo profesional. Señores oyentes, hemos llegado al final de un capítulo más de nuestro podcast, pero no nos despedimos sin antes rescatar que para el desarrollo de la educación ha sido importante el aporte de muchos autores, entre ellos Hegel, Dussel, Kant, Freire, entre otros, que nos han llevado a apropiar un pensamiento crítico. También podemos involucrar en esta parte la dialéctica, que nos lleva a confrontar ideas opuestas para llegar a una nueva, rescatando así el cambio permanente. Hasta una próxima oportunidad con este tu podcast Educación al micrófono.